El Imperio Inca. Los incas tenían un rico imperio, probablemente el más importante de todos los estados precolombinos. Tenían ciudades y fortalezas impresionantes, una estructura social y política muy bien organizada y un gran dominio de las técnicas agrícolas. La historia del Imperio Inca se extiende a lo largo de 250 años, de los cuales su época floreciente duró apenas un siglo. Los incas fueron los mejores agricultores de la América precolombina, y sus construcciones religiosas y civiles aún desafían el paso de los siglos, combinando al mismo tiempo simplicidad, solidez y belleza. Cuando a principios del siglo XVI los conquistadores españoles entraron en contacto con el Imperio Inca, se quedaron deslumbrados por sus enormes tesoros en oro, plata y piedras preciosas. Para este pueblo andino el oro era el símbolo del poder del sol, el dios supremo al que debían su existencia. Orígenes del Imperio Inca. Según la tradición, el dios Sol, Inti, creó al primer soberano inca, Manco Cápac, en el lago Titicaca. Desde allí los primeros incas emprendieron viaje en busca de un lugar donde fundar su reino. Este lugar fue el Cuzco, que desde principios del siglo XIII fue el centro político y religioso del imperio. En un principio el reino inca apenas se extendía más allá del valle de Cuzco. Su cultura era muy semejante a la de sus vecinos. Basaban su subsistencia en la agricultura y la ganadería, y tenían ciertos conocimientos de orfebrería, cerámica y confección textil. Sin embargo, los incas demostraron una extraordinaria capacidad organizativa y un gran sentido práctico. Las sucesivas campañas militares de su ejército aumentaron su territorio y su poder. Las mayores conquistas del imperio se realizaron en algo más de 50 años, un tiempo récord comparable a las hazañas de Gengis Khan en el Viejo Mundo. En su época de mayor esplendor, el Imperio Inca tenía una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes, desde Ecuador al norte hasta Chile y Argentina en el sur, e incluía más de 200 pueblos diferentes. Para cohesionar estos pueblos se impuso el culto al sol y la lengua quechua, que aún se habla en amplias zonas del Ecuador, Perú, Colombia, norte de Chile y de Argentina. Los incas eran unos colonizadores inteligentes y aprendieron mucho de las culturas anteriores. Tomaban lo mejor de cada pueblo que conquistaban, y así fueron ampliando sus conocimientos, adaptándolos a su estructura social, para construir un estado realmente productivo y eficaz. La sociedad inca. La base de la economía inca era la agricultura. Los agricultores estaban organizados en aldeas, llamadas aylus, que estaban formadas por familias más o menos emparentadas entre sí, que compartían el trabajo de la tierra, los animales y los productos que obtenían. Aunque no conocían el arado, utilizaban azadas y otros instrumentos de labranza. También usaban fertilizantes, que dependiendo de las zonas podían ser estiércol, pescado descompuesto o guano. Regaban sus campos por medio de canales, acueductos y balsas, y en las tierras altas de los Andes practicaban el cultivo en terrazas hasta en lugares aparentemente inaccesibles.
Se dice que ningún otro pueblo del planeta llegó a cultivar tantas especies vegetales. El producto más importante y la mayor de sus aportaciones a la humanidad era la patata, que cultivaban en más de 200 variedades. También cultivaban al menos 20 variedades de maíz, entre otros muchos productos. En cambio, la ganadería se reducía a un grupo de parientes lejanos del camello, entre los que se encontraban la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuña. La llama se aprovechaba por su larga y espesa lana, y también se utilizaba como animal de carga. Aunque no puede soportar grandes pesos, está perfectamente adaptada a la atmósfera escasa en oxígeno de las tierras altas. La vicuña y la alpaca eran muy apreciadas por su finísima lana, con la que se tejían los vestidos de las clases altas. Las tierras y el ganado del Ayllu pertenecían al Inca, el soberano absoluto, y eran trabajadas por la comunidad. Sus productos se dividían en 3 partes. Una para el Inca, otra para los sacerdotes y una tercera para el propio Ayllu. Además de la agricultura y de la ganadería, existían otros oficios especializados que también contribuían a la producción y al mantenimiento del imperio. Había orfebres, alfareros, tejedores, que se encargaban de la producción en masa y que después era distribuida a todas las capas de la sociedad. El pueblo inca también contribuía a la grandeza del imperio con impuestos, pero no en dinero, sino en trabajo para el Estado. A este tipo de servicio se le llamaba mita. Podía consistir en realizar trabajos en las minas, en la construcción de edificios, canales, caminos y puentes, o bien en el servicio al ejército y a la nobleza. La clase noble estaba formada por jefes locales, familiares del Inca o por antiguos jefes de pueblos absorbidos por el imperio. Muchos de ellos ocupaban altos cargos políticos, militares y religiosos. Por encima de todos estaba el Inca, encarnación del dios Sol. No solo era la ley, sino que estaba por encima de ella. Aunque se veneraba a varios dioses e incluso fetiches y objetos con cualidades mágicas, el culto oficial se centraba principalmente en el sol. En su honor se levantaban templos donde se sacrificaban animales y se ofrecían grandes ceremonias. El Inca vivía en su palacio del Cuzco, rodeado de un lujo digno de su condición divina. Su litera era transportada por nobles y vestía las más finas telas y joyas del imperio. El Inca escogía a su sucesor entre los hijos que tenía con la esposa imperial, la Colla, que normalmente era su hermana. La cultura inca. La civilización inca alcanzó gran esplendor a pesar de no conocer la escritura. Sin embargo, los funcionarios llevaban un control exacto de hombres y bienes gracias a un instrumento llamado quipu, que consistía en varios cordones de distintos colores unidos a un cordón principal. Cada cordón tenía diversos nudos. Los situados en los extremos inferiores indicaban las unidades, los que estaban encima las decenas, y así sucesivamente. Los distintos colores se aplicaban a distintos conceptos como animales, frutos o soldados. Los incas se destacaron de forma especial por sus extraordinarias obras de ingeniería y de arquitectura civil. No conocían la rueda ni utilizaban animales de tiro.
Por eso resulta sorprendente que pudieran construir grandes edificios y ciudades enteras de bloques de piedra en lugares tan inaccesibles como Machu Picchu a 2.350 metros de altura. Además de las fortalezas, sus edificios más importantes eran los palacios y los templos, como el dedicado al Sol, en Cuzco, que todavía se conserva en parte. Estaban levantados de manera tan sólida que 5 siglos después aún resisten, mejor que los edificios modernos, los envites de los terremotos. La unión de las dotes organizativas de los incas y el desarrollo de la ingeniería se ve claramente en la eficaz red de calzadas y caminos con más de 15.000 kilómetros. Había 2 vías principales. Una de más de 5.000 kilómetros recorría el imperio por el interior, atravesando los elevados valles y planicies de los Andes. La otra, de 4.000 kilómetros, corría paralela a la costa. Entre ambas había vías perpendiculares que las comunicaban. En los valles, los caminos alcanzaban una anchura de más de 4 metros y estaban enlosados. En las montañas escarpadas se construían escalones. A lo largo de estas rutas funcionaba un eficaz servicio de correos compuesto de corredores de relevos, auténticos atletas que podían transmitir un mensaje desde Quito hasta Cuzco en tan solo 10 días, recorriendo casi 250 kilómetros diarios. Para atravesar los ríos construyeron numerosos puentes de hasta 70 metros de largo. Quizá el más famoso de ellos fue el puente sobre el río Apurímac, construido en 1350 y que estuvo en servicio durante 540 años. El imperio inca terminó bruscamente con la muerte del rey inca Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532, un puñado de soldados españoles capitaneados por Francisco Pizarro y aprovechando la guerra civil que dividía el imperio inca, lograron apresar a su último soberano. Sin un guía religioso que lo dirigiese, el imperio inca sucumbió rápidamente. Cuando Pizarro capturó al emperador inca, este le ofreció una habitación llena de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Esta cantidad suponía aproximadamente la producción europea de oro y plata durante 50 años. Fue el mayor rescate de la historia, aunque para Atahualpa resultó inútil, ya que fue ejecutado en 1533. En la actualidad, aún se conservan brillantes ejemplos de edificios y fortalezas incas. Y una gran parte de la población indígena de Sudamérica aún conserva sus costumbres ancestrales y habla la lengua quechua. La civilización inca sigue presente en nuestras vidas. Cada vez que alguien en el mundo come tomates, maíz o patatas, se está beneficiando directamente del legado que nos dejó aquel gran pueblo.